¿Qué necesito para construir en un ejido o comunidad? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país, también desde el extranjero. Agrega más 52 para cotizar algunos de los siguientes servicios. Por ejemplo, brindar asesoría vía telefónica. Incluso si eres colega, si vas iniciando, si tienes alguna duda, también ese teléfono es para ti. O si te interesa adquirir alguna guía, algún curso, puedes solicitar información al respecto. O si simplemente quieres agregarte a un grupo de WhatsApp con ese número, también puedes solicitarlo. ¿Está a tu servicio ese número? Guárdalo. Seguramente tú o algún conocido, algún familiar lo va a necesitar cuando menos te imagines. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela. Ahí puedes encontrar cualquier tema relacionado con los derechos ejidales, los derechos y obligaciones de los integrantes de ejidos, temas de justicia agraria, abogacía agraria. Es cuestión de que busques con la palabra clave, por ejemplo, contratos agrarios, prescripción, la palabra o frase que andes buscando. Y le agregas nada más Ramón Chela, ahí en YouTube o desde Google, y te va a aparecer el video completamente gratuito para tu servicio. En Facebook está el canal, el grupo Derecho Agrario. Ahí puedes plantear tu problema, tu inquietud, tu duda, y entre todas y todos procuramos ayudarte, darte un consejo, una advertencia, una asesoría. Y eso nos enriquece las diferentes opiniones, enriquece los puntos de vista. El tema de hoy, ¿qué es lo que necesito para construir dentro de un ejido o de una comunidad agraria? Lo primero es saber a nombre de quién está esa tierra. Por ejemplo, si eres tú el que se dice ser el dueño, el titular, el posesionario de esa tierra, perfecto. O en caso de que seas tú el interesado en comprar, en invertir, en adquirir dicha tierra, dicha superficie, ahí comienza lo interesante. Debes de saber a nombre de quién está, ya sea la constancia de posesión, el certificado parcelario, o en su caso de uso común, o bien el título de propiedad. Y en caso de que se trate de tierras de uso común, donde en ocasiones se permite por costumbres cercar, echar un cerco y le llaman parcela a ese cerco, o bien se trata de un solar irregular, es sumamente importante que cuentes con la constancia que ampare la posesión, o en su caso, si se tratan de tierras de uso común, que cuentes con el permiso, la autorización o el consentimiento de quien es el propietario o titular de esa tierra, o en su caso que tengas pues un contrato vigente. Y otra pregunta así obligada que debes de hacerte es si tienes la seguridad, la garantía de qué tipo de tierra es donde quieres construir. Es decir, bajo qué régimen legal interno, es decir, en la comunidad del ejido, se encuentra ese terreno donde quieres construir. Ya sea que se trate de un solar, a los solares también le llaman lotes, predios, terrenos, pero su característica principal es que se encuentran dentro de la zona urbana, el casco urbano, el asentamiento humano. Y bien puede ser una ciudad, un poblado, un pequeño pueblo o hasta un caserío. O tal vez se trate de tierras de uso común, que se asegure que eso es una parcela, de hecho, por el aprovechamiento físico es comprensible, pero en estricto derecho, la propiedad
de la tierra de uso común le pertenece al ejido o a la comunidad. Otras veces se tratan de propiedad privada, que siempre lo fueron, aún con expropiación, no se les afectó, o con el paso del tiempo en el ejido se adoptó el dominio pleno y se adquirió pues un título de propiedad, o el solar se le generó un título de propiedad. Entonces estamos hablando de propiedad privada que está enclavada, inserta pues físicamente dentro de un ejido o comunidad. Otras veces dejan zonas de reserva para el crecimiento del pueblo, de la ciudad, de la mancha urbana, como también se dice. Debes de saber qué tipo de tierra es la que te interesa para construir. También dentro de los ejidos y comunidades existen zonas de reservas ecológicas o áreas naturales protegidas. También debes de investigar si queda descartado esa posibilidad, porque ahí sí vas a tener impedimento o vas a tener un problema para construir. El estatus legal de la tierra es sumamente importante que lo investigues. No basta con el mero dicho. No es suficiente con que te aseguren que no hay problema en ese terreno, en ese predio, en esa parcela. Debes de investigar si se trata de tierra irregular, es decir, que no tiene un título de propiedad, no tiene un certificado parcelario, o en su caso tierra irregular, que nada más se detenta la posesión, nada más se ejercen actos de posesión, de ocupación. Es muy diferente el derecho de la ocupación al derecho de la titularidad o al derecho de la propiedad. Esos tres temas ya los he abordado en otros videos, puedes buscarlo ahí en el canal de YouTube. Y que si el terreno es estrictamente ejidal, es decir, que está sujeto a la ley agraria, a la legislación agraria, o en su caso se trata de una propiedad privada que desde luego que ya se rige por el Código Civil del Estado, por los reglamentos municipales, pero que está inserto o físicamente se localiza adentro de un ejido. Viene otra pregunta obligada. ¿Qué clase de construcción quieres hacer? ¿Y con qué finalidad o motivo tienes interés en construir? Por ejemplo, puede tratarse de una casa habitación, un domicilio pues, o bien una oficina. Puedes tener interés simplemente en construir una barda, una malla ciclónica, una banqueta o puertas, zaguanes. Y ojo ahí, debes de saber qué tipo de construcción te interesa realizar, y que si el tipo de tierra al que te interesa es viable legalmente, es posible legalmente. En otras ocasiones, y es común que las personas quieran construir un rancho, o ya sea un establo, un encierro de ganado, una ordeña de ganado, o un sistema de riego para cultivos, o un viñedo, una granja de cerdos, de aves, para construir alguna edificación para ese tipo de actividades. En un rato más voy a mencionar además qué ocupas, además de saber qué tipo de terreno es y si es un terreno regularizado ya o irregular y a quién le pertenece legalmente. Otras veces también están interesados en construir viveros, invernaderos o campamentos para guardar ahí insumos, herramientas o trabajadores, o talleres artesanales, sobre todo en las zonas del país donde es valorado pues el trabajo artesanal, o bien en el tema industrial pueden tener interés en construir algo más grande como una planta industrial, una procesadora, almacenes, bodegas, fábricas. Lo que pasa es de que actualmente la propiedad privada se escaseó, o está muy cara o los dueños no la quieren vender, quieren engordar la propiedad privada para que valga más, o de plano no está apta para determinados fines. Y no les queda otro a los inversionistas, a los compradores, a los desarrolladores, a los empresarios, a las inmobiliarias, que andar tocando la puerta en los ejidos y comunidades.
porque tienen ciertas zonas altamente valiosas, con mucha plusvalía. Entonces, este tipo de giros de industria ya tiene rato que llegó a los ejidos y comunidades o a la periferia, y cada vez va a ser más. Eso es un hecho. También van de la mano los desarrollos inmobiliarios, que pueden ser casas desde interés social, tipo Infonavit, hasta residencias costosas, fraccionamientos o departamentos, torres de departamentos, de condominios. Irónicamente, conforme más avanza la tecnología, más se valora, más se aprecia lo natural, lo rural, el campo, donde puedes estar en contacto, conectado con la naturaleza, despejado del ruido, de la contaminación que genera pues los centros urbanizados, las grandes ciudades. O bien puedes tener interés en construir un centro precisamente recreativo, con fines turísticos, cabañas ecológicas o recorridos de senderismo entre bosque, desierto, playas, ríos, etc. Me ha tocado ya asesorar varios desarrollos de ese giro. O en su caso, entre particulares, empresas pueden tener interés pues en construir alguna represa de agua, algún estanque, canales para transportar el agua, carreteras, caminos, brechas. En el caso del giro de las mineras, un bocamina. Todo ese tipo de construcciones se pueden hacer dentro de un ejido o comunidad. O a propósito de la tecnología, también pueden tener interés en instalar, construir torres, antenas, incluso instalar postes de conducción de energía eléctrica, ductos, tubos para conducir petróleo, diésel, o instalar pues paneles solares, o esas torres de aerogeneradores, esos abanicos gigantes como se dice coloquialmente. Todo ese tipo de construcciones se pueden hacer dentro de un ejido o comunidad. Y puede venir también la pregunta consecuente: ¿vas a construir por primera vez o vas a ampliar lo ya construido? ¿Vas a mejorar lo ya construido? ¿O de plano vas a demoler, a echar abajo para volver a construir? Al cliente hay que preguntarle eso, o al titular de la tierra, el propietario de la tierra debe de hacerse esas preguntas, porque muchas de esas construcciones que acabo de mencionar requieren permisos, sobre todo de dependencias públicas, autorizaciones. Por ejemplo, para cambiarle el destino a la tierra, que si era tierra de uso común, la van a pasar a parcela, que si eran parcela, van a adoptar el dominio pleno, que si eran para convertirla en propiedad privada, que si eran solares irregulares, los van a regularizar para que ahora sí se conviertan en propiedad privada. O el cambio al uso del suelo, que si su vocación originalmente era agrícola, ganadera, y que ahora la van a dedicar, por ejemplo, a la industria. Eso es también perfectamente válido. También de que si se va a ocupar algún estudio del impacto ambiental, del impacto del suelo, que si es apto para el tipo de construcción que se va a realizar. Y eso pues implica sin duda el cambio o el giro de la vocación original de la tierra. Llámese uso común, parcelas o solares. Y ya dependiendo de qué tipo de construcción vayas a realizar o tenga interés en realizar tu cliente, pues también es el tipo de permisos que vas a necesitar. Desde salubridad, por ejemplo, granjas de cerdos, aves, ordeñas, salubridad, sin duda lo vas a necesitar. O también los permisos de la Profepa, la Semarnat, CONAP, la Comisión Nacional de Área Protegida, si esa área ya la declaró como tal. Otro dato sumamente importante que te recomiendo mucho: ve y pregúntale al comisariado
ve y entrevístate con el Consejo de Vigilancia, con el Comisariado Ejidal de Bienes Comunales, incluso si es necesario con la Asamblea. Porque recordemos que mientras la tierra esté sujeta a la ley agraria, pertenece la propiedad al ejido. Y el titular de la parcela o quien tenga amparado un porcentaje virtual de las tierras de uso común va a ocupar del consentimiento de la asamblea legalmente constituida, o en su caso del ejidatario, si se trata de una parcela o de una propiedad privada que ya cuenta con un título de propiedad que fue en un principio, en su origen, tierra ejidal o comunal. Y pues también porque el hecho de hacer un giro distinto, cambiar el uso a la tierra, instalar lo que ya te acabo de comenzar, desde plantas, fábricas, edificaciones, fraccionamientos, etcétera, pues significa que va a haber un movimiento inusual en el poblado ejidal o comunal. Sin duda va a llegar gente foránea, desde los constructores, ingenieros, trabajadores, etcétera, y pues va a haber una actividad distinta. Entonces, por lo menos por respeto al ejido, a sus tierras, a su gente, a sus costumbres, a su reglamento interno o estatuto comunal, ve y platícale, preséntate. Eso es una buena señal de buena fe de parte tuyo y ellos lo van a valorar mucho. Precisamente el hecho de que te entrevistes con el comisariado, solicites que te inviten a la asamblea, es precisamente para conocerlos, que te conozcan. Tú eres foráneo, si vas a ser un inversionista, desarrollador o empresario, conocer y respetar sus usos, costumbres, acuerdos de asamblea, reglamento interno. Eso es sumamente importante. Y créeme, te lo digo por experiencia, no es tanto que tú digas tengo el suficiente dinero para comprar a la asamblea o el ejido completo. Para ellos las tierras es muy importante, es muy valiosa, es un patrimonio que a veces no le encuentran un valor en dinero. Y el hecho que tú tengas la sencillez, tus asesores, tus abogados, de ir a presentarte con el comisariado, de solicitarle que si te pueden dar la oportunidad de unos 5 o 15 minutos con la asamblea para que le expongas ahí tu interés, tu inquietud, tu plan, tu desarrollo, lo van a valorar mucho. Otro punto, ¿y cómo vas a proteger lo construido o lo que pretendes construir? Ojo ahí, De entrada, pues ya te pasé varios puntos que debes de valorar, desde que si ya tienes los permisos, el consentimiento de la asamblea, las concesiones, etcétera. Y además, debes de ocuparte y preocuparte por tener los contratos vigentes, que sea el instrumento legal correcto. Los recibos, de que si entregaste cantidades de dinero, los recibos son sumamente importantes. Que si te expidieron alguna constancia, de preferencia esos documentos te recomiendo que tengan fe pública, es decir, que vayan ante un notario y ahí los firmen o en su caso los ratifiquen ante notario público, porque cuando tienen fe pública, esos documentos adquieren un valor legal importante que hasta la autoridad agraria te los va a hacer válidos. Por ejemplo, si se van a asociar el inversionista con el ejido, con la asamblea, pues que se constituyan con la figura pública, figura jurídica, sea una sociedad, una asociación, etcétera, pero siguiendo y respetando los requisitos y los lineamientos de la ley que aplique. O en su caso, si se dispone de una sentencia dictada por el Tribunal Agrario, pues hay que checar que esa sentencia se refiera o abarque o haya sido objeto el terreno, la tierra ejidal o comunal que te interesa. O mejor aún, si hay actas de asambleas del ejido y la comunidad, ya sea de asamblea simple, dependiendo del tipo de tierra, o en su caso asambleas de formalidades especiales para la limitación, destino y asignación de tierras, asegúrate que también se pues inscritas debidamente en la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional. O si se dispone ya de un certificado parcelario de uso común que esté vigente o de un título de propiedad debidamente inscrito en el catastro, en el predial y en el registro público de la propiedad. Pon mucha atención en esos puntos. ¿Por qué? Aquí te van las conclusiones y las advertencias.
no construyas en lo ajeno, porque puedes perder lo invertido y además lo construido. Me han tocado casos de ese tipo, por eso te lo recalco de esta forma. La mayoría de los asesores inmobiliarios, incluso los empresarios, desarrolladores, inversionistas, desconocen esta clase de tema. No saben completamente, o en lo esencial o en lo importante, cómo está el teje y maneje con las leyes, con el tipo de tierra al interior de ejidos y comunidades. Pues ellos son especialistas, pero en la propiedad privada. Y aquí estamos hablando de propiedad social, muy diferente de hecho también a la propiedad pública, que es la zona federal, terrenos nacionales, etc. Los tres tipos de inmuebles o de terrenos o tierras se cocinan aparte, no obstante que se trata literalmente de tierras. El número que te comparto y que te sugerí que lo apuntaras, lo compartieras, el 6691137043, o el que pueda aparecer abajo de los canales oficiales de tu servidor, están a tu disposición para que puedas cotizar una asesoría, servicios preventivos les llamo yo. En serio, sale así como los médicos, con enfermedades y cosas así. Sale mejor cuando lo detectan a tiempo la enfermedad, que cuando lo detectan cuando la enfermedad ya está avanzada o cuando de plano ya no va a tener remedio. Así en los servicios legales hay que investigar. Después de que tengas datos oficiales, información con valor legal, entonces ahí un asesor correcto te podrá explicar si es viable la construcción que pretendes hacer. Porque como bien lo señalé, puede ser una construcción desde una barda, una casa sencilla para fines habitacionales, establecer ahí un domicilio, o puede ser una fábrica, una empresa, un complejo turístico, inmobiliario. Esa es la importancia, pues, de que antes de construir te des a la tarea de investigar. De hecho, nosotros brindamos ese servicio a nivel nacional y también con las personas que se encuentran en el extranjero, sean mexicanos o no, pero que tienen interés pues en tierras ejidales dentro de nuestro país. Porque pues la ley que aplica para los ejidos y comunidades y sus tierras y sus derechos pues es federal, es única a nivel nacional. Y recalco, y te lo digo como abogado, sale más barata la asesoría preventiva. Es como cuando estalla o explota un problema, un incendio, pues los bomberos van a llegar y te va a salir caro porque nada más van a rescatar lo que se pueda rescatar, a diferencia que hayas tomado tus medidas preventivas. La asesoría preventiva te ahorra dinero, que a veces es donde más duele, las angustias, las preocupaciones, el desgaste, el estrés, te ahorra pleitos legales. A veces te va a salir más caro un pleito legal que lo que vale la tierra o lo construido. Y con una correcta asesoría también descartas la mala fe. A veces con toda la intención de fraudearte, de fregarte, como se dice vulgarmente. Otras veces porque ni el vendedor sabía que no se podía vender. Actúa pues también de buena fe, pero pues ahí te lleva entre las patas de los caballos y te toca a ti pagar los platos rotos. Y en ocasiones también puede existir algún impedimento legal, algún impedimento material que te digan en esa zona no se puede construir, no es apta para el tipo de construcción que puedes hacer, o legalmente no es viable porque quien te está vendiendo no es el dueño. Quien te está vendiendo no tiene un documento para acreditar que le pertenece. Y eso te puede llevar pues a una quiebra en tu negocio o una pérdida que te va a costar, que te va a doler. Pidan una segunda opinión. En serio, aprovechen la tecnología que ya la tenemos en la mano, en el celular. Literalmente este video es un ejemplo de ello. Cómo pues podemos traer ya a la mano una asesoría, una segunda opinión. De hecho, ¿y por qué recalco tanto el tema de que te prevengas, de que investigues antes de? Porque su servidor
pues tengo la oportunidad en ocasiones de desarrollar múltiples funciones. A veces me toca ser el asesor preventivo. Este video es un ejemplo. Y te lo dejo a ti también, colega, en abogacía, como asesor en negocios, como gestor en negocios, para que tomes nota de los puntos que no deben de faltar, más aparte los que tú consideres. Otra vez me llaman como consultor para que dé una consultoría en negocios. Y cuando les digo, ojalá y nunca me llames como abogado litigante, de ir a pelear tu inversión, tu tierra que adquiriste. Y pues si sobra el tiempo también imparto algunos cursos como profesor. Otras veces pues como conductor de programas. Es precisamente en el canal de YouTube está quedando grabado este video. Y también por ahí ya tenemos algunas guías que he tenido oportunidad de realizar. Van a salir algunas guías relacionadas con estos temas de las inversiones en las tierras ejidales. Todo pues este tema finalmente va de la mano con lo legal, con la asesoría jurídica. Y se trata de difundirlo porque si tú buscas en la ley agraria, ese tema no lo vas a encontrar, vas a perder tiempo. Si lo buscas en una tesis, tampoco. Si lo buscas en un libro, no existen esos libros que traten esos temas. Entonces, y son temas que los vivimos a diarios, los que están relacionados con lo agrario. Y es por eso pues que si hacemos este esfuerzo de compartir, incluso de generar opiniones. Su servidor no lo sabe todo y no pretendo saberlo todo. Con las preguntas que dejan, con las preguntas que hacen, con la asesoría que a veces piden, también ahí uno va aprendiendo. Porque dentro del país hay varios Méxicos. No es lo mismo un ejido en el norte del país, en el centro del país o en el sur del país. De modo que tratamos de homologar o tomar por lo menos las características o el común denominador que puede aplicar para la mayoría de los ejidos y comunidades, y en especial como temas como estos, pues para los que están interesados en construir dentro de las tierras ejidales o comunales. Así las cosas pues, nos vemos en el siguiente video de la serie.